Os encantó la primera parte de personajes más difíciles de construir y de buildear. Y el Tito Phil, lo prometido es deuda, no se falla un día con vídeo diario. Así que aprovechen si estáis comiendo, bienvenidos e invitados a los directos, porque hoy vamos a ver algo que va a revelar un dato muy importante en cómo Hoyoverse lanza los personajes, los desarrolla y los diseña para vosotros, los jugadores, que por supuesto dejaré para el final del vídeo. Pero hoy vamos a ver los personajes más fáciles, sencillos, sobre todo divertidos y eficientes, porque esto para mucha gente, el RNG de los artefactos es el late y el dolor de cabeza final de Genshin Impact, y la lista incluida en este vídeo es todo lo contrario, es un respiro, es el poder tener los máximos resultados con el mínimo dolor de cabeza en el RNG de los artefactos. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal, gracias por todo el cariño y el apoyo. No os cuesta nada, es totalmente gratis. Recomienda y posiciona el vídeo. Recordar que hay un sorteo de bendición diaria al día por comentar, dejar like al vídeo y todo lo demás en todos los vídeos del canal. Como dije antes, que aprovechen si estáis comiendo o que lo que estéis haciendo ahora mismo os esté haciendo disfrutar mucho. Vamos con los personajes más fáciles de construir en Genshin Impact. Pues bien, al igual que el anterior vídeo, vamos a ir cronológicamente porque esto nos desvela ya no solo los más fáciles de construir, sino la evolución de cómo Hoyoverse ha ido implementando y aprendiendo de los jugadores con esta mecánica, y cómo, al igual que datos interesantes, como por ejemplo en el vídeo anterior, que los carries son los personajes más difíciles de construir de Genshin Impact, los soportes que más han triunfado en el juego también tienen mucho que ver con su facilidad de construcción y que casualmente abundan en la región de Natlan y han ido increciendo a lo largo de la cronología de Genshin Impact. Así que el primer soporte que fue mucho más sencillo de construir que el resto, y a día de hoy es uno de los literalmente reyes impower creepeable del juego, a pesar de ser un 4 estrellas, es el dios Benito. Paquinov ya lo pronosticó y tiene un vídeo que estará por aquí que se llama Saluda a tu nuevo dios, Benito. Y en este vídeo un pequeño homenaje a Paquinov, espero que mucha gente que aún lo echa de menos. No va a volver, eso dice, y tiene su canal de Monster Hunter, pero bueno, un saludo y que ojalá nunca hubiera dejado Genshin Impact, se le echa mucho de menos. Bennett. Bennett fue el primer personaje que tenía una mínima facilidad de construcción a comparación del resto de jinetes del apocalipsis y personajes que salían en ese momento. Venti, al final, es un sub DPS que hace un muy buen daño, aparte del daño de Torbellino. Fue desde la 1.0, Klee era un carry, con lo cual ya tenía el tema de tener cáliz de Pyro, esto, lo otro. Y luego, aparte de los jinetes del apocalipsis, pues también estaban Xingqiu, Xiangling, Beidou, Fischl, y todos ellos también requerían un cáliz de su elemento, un reloj de distintas formas, equilibrar la proporción crítica. Pero la realidad es que si bien Bennett puede aportar mucho teniendo en cuenta su daño, Bennett, lo que sabemos a día de hoy es que a mínimos es Jesucristo, y esos mínimos es un arma de ataque base muy alto, subirle a él al 90 para tener el máximo ataque base también, porque es lo que utiliza para bufar, y suficiente recarga de energía para que tenga ulti en cada rotación, además de tener corona en su ulti, porque su ulti es todo su aporte. Luego las constelaciones, apenas con la C1 siendo un 4 estrellas, ya hace bien todo lo que tiene que hacer. Y este fue uno de los primeros personajes que tuvieron una facilidad grandísima de construcción, como digo, a pesar de que luego tiene mucha más forma de aprovecharse construyéndolo, intentando hacer que su ulti también aporte al daño del equipo en área. Pero nuestro Tito Bennett arranca muy fuerte este vídeo de personajes más fáciles de construir, porque se nota y se notó que cuanto más fácil de construir es un personaje, también más cariño le puede tener la gente y adaptarse más rápido. A diferencia de lo que aprendimos con el otro vídeo. Siguiente personaje cronológicamente, Kazuha. En este
tier de Kazuha, vamos a añadir a Sakarosa, que existe de la 1.0, pero se construyen igual. Sombra verde, triple maestría y mucha recarga. Kazuha es otro de los dioses del juego, mínimamente innerfeable, aunque ahora están intentando atacar, como atacaron a Bennett, ciertos puntos de lo que hace Kazuha con una estrategia nueva, que es sacar un personaje que haga lo mismo que Kazuha, pero mejor, en este caso Shilonen, y quién sabe si más en el futuro, pero Kazuha siempre es y será el arconte Piro. Phil, ya existe Mabuika, me da igual. El Kazuha saca Piro del culo, el resto no lo hace. Kazuha es un personaje triple maestría, sombra verde, mucha recarga y lo mejor aún, si tienes la gran suerte de tener el Chifos en tu cuenta, dejadme en los comentarios quién tiene Kazuha Chifos y quién aún está deseando sacar el Chifos a Kazuha, ese arma no solo te da maestría, sino que te da recarga a Kazuha y más recarga de energía al equipo, con lo cual con Kazuha Chifos ni siquiera tienes que preocuparte por la recarga. O sea que, siguiente personaje, Kazuha. Y mención honorífica a Sakarosa. Tercer personaje que llegó en la región de Inazuma, porque Kazuha llegó en la 1.6. Fue un personaje que además creo que todos coincidimos en que de forma unánime en la comunidad de Genshin Impact se dijo que era lo más inútil que había salido en mucho tiempo y resulta que ahora es, en mi opinión, el mejor Electro del juego y el que objetivamente está rankeado más alto y tiene los equipos más altos rankeados hasta que salga Varesa y Yansan. Damas y caballeros, otro jinete del apocalipsis que junto a Bennett dan bastante miedito y que arreglan y salvan cuentas, Kuki Shinobu. Triple maestría, sueños áureos y en los substat, recarga de energía que tampoco requiere tanta y a veces no hace falta, y un poco de vida porcentual para que cure más. Es un personaje espectacularmente sencillo de construir y ya si acaso hay que subirle la habilidad elemental para que te cure un poquito más y que sea tu único sustain defensivo. Kuki, el ejemplo perfecto que nunca volvió a ocurrir en todo Genshin Impact, de personaje sumamente infravalorado que pasó a ser un personaje muy fuerte y muy roto. Siguiente personaje. Este personaje es fácil de construir y es interesante, más este personaje no es tan importante a nivel meta, pero puede representar una pequeña tier y conjunto de personajes, que son los aportes defensivos. ¿Qué personaje es? Baizu. Baizu va, recuerdo el bosque, triple vida y mucha recarga de energía. ¿Tiene algún problema con la recarga de energía porque necesita, a diferencia de los anteriores, pues llegar a 180 o más solo con la recarga en su stat porque no puede llevar un reloj de recarga porque no alcanza suficiente vida y hay que llegar a 50.000 de vida, pero tiene facilidad relativa de construcción y aparte representa la tier de aportes defensivos, ya que también está Kokomi, que también va triple vida con casco de... Bueno, va doble vida, perdón, con casco de healing bonus, pero también puede ir instructor en equipos de Blue, se complica un poco, por eso Baizu está en representación, o Zhongli, que también puede ir triple vida borla negra, que lo lleváis muchos por un escudo inmortal, pero personalmente lo recomiendo un poco más utility, que es el doble vida con casco de probabilidad, para que pueda llevar un Favonius y se active el Favonius y dé partículas al equipo, y aún así tienes un escudo prácticamente inmortal. Así que Baizu en representación de los aportes defensivos, el más sencillo de todos los aportes defensivos, y el best in slot de bastantes equipos, a diferencia de Kokomi y de Zhongli. Siguiente personaje. Este personaje me recuerda a Kuki, pero su curva fue menos abrupta. Su curva me refiero a empezar considerándose malísima y luego acabar siendo muy fuerte. Chebruce empezó considerándose un personaje, digamos, del montón, no tan mala como Kuki, pero a día de hoy acabó siendo un 4 estrellas muy fuerte, muy importante, que habilita y rescata un montón de combinaciones, que posiblemente tenga un equipo muy divertido con Varesa o con Yansan, Chebruce, algún Electro y Mabuika Carry en un nuevo top y techo de los equipos de sobrecarga que seguramente sorprenda bastante para los jugadores nuevos y de Natlan, pero Chebruce es un personaje que de nuevo tiene una facilidad increíble de construirse. Nobleza, triple vida, recarga de energía, y si quieres irte más lejos porque tienes mucha vida porcentual y sabemos que ella capea, digamos, la vida en 40.000, entre comillas, por el tema del buffo, el 40% de ataque, puedes tener más vida, pero el coeficiente de curación a partir de 40.000 de vida es mejor llevar un casco de healing bonus si con el casco de healing bonus incluido consigues tener 40.000 de vida. Así que Chebruce, otro personaje increíblemente sencillo de construir y recomendadísimo para cuentas nuevas. Aquí
en el minuto 9 del vídeo, si habéis llegado hasta aquí, dejadme en los comentarios qué estáis comiendo mientras veis el vídeo y recordar que este vídeo también puede ser una gran ayuda para un montón de jugadores nuevos o chiquitos que estén empezando, para que sepan cuáles son los personajes más fáciles de construir y se puedan enfocar quizá en poder tener mínimos para luego reventar toda su experiencia y todos los retos y el abismo y todo lo que quieran reventar en Genshin Impact. Imagina que las protogemas en Genshin fuesen más baratas. Bienvenidos a la web de Lootbar. Hoy, gracias al equipazo del canal y gracias a Lootbar por confiar en nosotros, os presento una manera totalmente eficiente y confiable de poder ahorrarte dinero cada vez que gastes en Genshin. Es una web, una aplicación para poder ahorrarte dinero en cada compra de protogemas. Como veis, los packs de 100 te vas a ahorrar más del 10%, alrededor de 10-15 dólares. Así que aprovechar y, como he dicho, link aquí abajo en la descripción para apoyarnos a mí y a todo el equipo del canal que os trae este pedazo de contenido para todos vosotros. Link aquí abajo en la descripción y gracias a Lootbar por ayudar, patrocinar, promocionar y trabajar con nosotros. Siguiente. Xianyun. Xianyun, me diréis, Phil, era cronológico, pero Xianyun salió antes que Chevreuse. Y yo os diré, correcto. Pero Xianyun la he puesto después porque tiene un bonus track que ha salido hace muy poco y es un personaje muy fuerte también. Xianyun no solo te habilita los descendentes, una barbaridad de equipos, incluido Varesa, que va a salir dentro de poco, y los descendentes, incluido sinergia con el nuevo set de descendentes que va a bufar un poquito los descendentes, e incluida fuera de los descendentes el best in slot actual de Permafrost y algunas otras variantes de equipos donde un healer anemo que tenga overhealing y pueda usar el cazador de dragones ayuda un montón, sino que tiene una facilidad de construcción también abismal, ya que es sombra verde, triple ataque y mucha recarga de energía. Y aquí viene el bonus track. La he puesto después de Chevreuse, aunque cronológicamente va antes, porque hay otro personaje que literalmente también va sombra verde, triple ataque con recarga de energía, que es Lan Zhan. Lan Zhan es distinta a Xianyun. Xianyun bufa a los descendentes, pero luego hace muchos trabajos también aparte de eso. Y Lan Zhan lo que hace es, aparte de darte el sombra verde, darte un muy buen escudo y competir siendo un 4 estrellas apenas en la tier de mejores aportes defensivos. Y también es catalizador, con lo que también puede brindar un cazador de dragones o algunas otras cosas beneficiosas, como un sacrificio para tener doble elemental, como un Favonius si quieres tener energía al equipo y un casco de probabilidad, o un prototipo ámbar si quieres que ella sea solo entero, ella todo el aporte defensivo del equipo, con el escudo más el prototipo ámbar que hace curar al equipo. Así que Lan Zhan y Xianyun, dos personajes con una facilidad de construcción increíble. Disclaimer, asterisco. Xianyun le pasa como a Baizhu y se requiere una recarga muy alta que a veces puede plantear un poquito de dificultad a diferencia de los otros personajes. Pero una vez la conseguís, merece totalmente la pena. Xianyun y Lan Zhan, personajes sumamente fáciles de construir. Y entramos con Lan Zhan, además con una transición espectacularmente buena en Natlan, ya que Lan Zhan ha salido en esta época y región a partir de la 5.0 Natlan. Y sí, en Natlan es donde han salido y saldrán más personajes, soportes de este estilo que tiene una construcción sumamente fácil, que se nota que Hoyoverse lo ha estudiado y lo han entendido los jugadores y nos quiere dar esto para que nosotros les demos dinero y les demos ventas y disfrutemos también más de los personajes. Y tenemos no solo Lan Zhan, que ya no es de Natlan, pero ha entrado en la época de Natlan. Empezamos por Xilonen, que llegó en la 5.1, triple defensa con recarga, también puede ir doble defensa con casco de probabilidad con Favonius para activar el Favonius, y puede llevar los sets tanto el set de pergamino de Natlan como el set de Petra Arcaica, ya que en el equipo top mejor del juego de Mabuika, Citra le lleva pergamino, con lo cual lo recomendable siempre es meter el Petra Arcaica en Xilonen. Y, damas y caballeros, no hay mucho más que decir. Xilonen es un mejor Kazuha, es best in slot de los dos mejores equipos del juego actuales, que son de Mabuika y de New Billet, y es el segundo best in slot de los equipos de Arlequino, de los equipos de Gaming, es el best in slot de los equipos de Mualani, y pues el único equipo donde realmente puede no aportar nada de los mejores equipos del juego es con Kinich, porque como no tiene sinergia Geo con Dendro, pues con Kinich no funciona. Por el resto, Xilonen es Jesucristo y va a venir dentro de nada. Siguiente, Citlali.
De nuevo, otro personaje de la 5.3 que habilita derretidos con Gaming, con Mavuika, con Arlequino, con un equipo muy concreto y con la mayoría de carries Piro menos con Jutao porque aplica un montón. Pero hay equipos raros de Jutao, Doble Hidro, Citrali porque quieren jugar todo con Jutao, básicamente. Pero Citrali no solo se ha convertido en los soportes más fuertes e importantes y a día de hoy más utilizados en el abismo, curiosamente, por encima de hecho de otros soportes, sino que además, damas y caballeros, como el título de este vídeo lo indica, se construye triple maestría, set de pergamino, recarga de energía y ya no hace falta nada más en Citrali y todos podéis tener una Citrali bien construida en cuestión de al menos 2 o 3 semanas si vais tranquilos y con paciencia a farmear todos los días. Bonus track y acabamos el vídeo, Yansan. Yansan, recordar que se ha comparado mucho con Bennett desde que ha salido datos de la beta de Yansan. En resumen, no es un Bennett, de hecho es todo lo contrario, es más como un soporte dedicado como Faruzan o como Sara, que literalmente es como un personaje que no es el aporte defensivo del equipo, a diferencia de Bennett, no cura suficiente, sí cura pero no suficiente, pero sí que te da unos bonos muy concretos relacionados con personajes de Natlan y que el personaje en campo se desplace mucho, que esto es muy extraño, pero claro, Mavuika con los derrapes de los cargados con la moto, Varesa con los sentones salvajes, entonces tiene sentido y se lo han pensado bastante bien. Y con el ataque, es decir, lo que bufa realmente es ataque, 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 algunos bonos más, pero ataque, ataque, ataque. Pero Yansan, en la relación al vídeo como bonus track, en principio va a ir triple ataque con recarga de energía, así que ir farmeando pergamino, triple ataque, recarga de energía. Igualmente, disclaimer, seguramente o en algún caso funcione bastante bien, de hecho, con la lanza de Favonius, porque tiene ataque base alto, y eso puede hacer que necesites un casco de probabilidad o triple ataque con mucha probabilidad en su stat para que salte el Favonius. Pero en resumen, es otro soporte más que va súper fácil, porque puede ir eso, triple ataque, recarga de energía, set de pergamino, lanza de Favonius, y Yansan siendo un 4 estrellas que todo el mundo desea conseguir C6. ¡Poquito más! Este es el vídeo de los personajes más fáciles de construir de Genshin Impact. Creo que va a gustar bastante, de hecho creo que esto va a ser muy visto y muy compartido, así que gracias por ello. Intentemos que este vídeo llegue a los 5000 likes y os traigo una sorpresa. Y hasta aquí, se acabó. Gracias por ver el vídeo hasta el final, cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñis y chaito.